Y en zonas donde hay mucho paludismo, mucha malaria, también lo que se suele hacer es cada año hacer campañas de exterminio, ¿no? De rociar de insecticida pues las selvas, para matar a los mosquitos que funcionan como vectores de esta enfermedad. Y por supuesto hay problemas al hacer esto, ¿no? Porque al rociar de insecticida, pues no nada más matas a los mosquitos, sino matas a otros bichos que también puedan tener efectos beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, polinizadores y cosas así. Y además, pues no es tan efectivo, ¿no? O sea, muchos mosquitos no se mueren. Y lo que vamos a ver ahorita es un ejemplo en el que lo que se trata de hacer es diseñar un proceso evolutivo. Tratar de diseñar cómo queremos que sea la evolución de forma que hagamos que se extingan o que al menos baje mucho la población de los mosquitos específicamente. Y vamos a ver cómo se hace esto. Primero, algo de lo que tenemos que partir es que, aunque los mosquitos llevan a este parásito, a los mosquitos no les causa ninguna enfermedad. A los mosquitos no les va más mal por tener ese parásito. Y entonces, pues nada más nos pasan el parásito a nosotros y un mosquito que sea sano no tiene ninguna ventaja sobre un mosquito que porte el parásito, ni al revés, ¿no? Son iguales en términos de sobrevivencia y de capacidad para reproducirse y todo esto. Y se dan cuenta de que, pues, nosotros podemos esperar, y de hecho hay observaciones que sí indican, que no todos los mosquitos son iguales en su susceptibilidad para ser portadores. Hay algunos mosquitos que resisten mejor el parásito que otros. Sin embargo, esos mosquitos que resisten mejor el parásito no tienen ninguna ventaja. Les va igual de bien o igual de mal que a los otros mosquitos. Si a los mosquitos que no resistieran el parásito les fuera mejor, pues entonces todo estaría muy bien, pero eso no ocurre así. Si ese fuera el caso, pues tendríamos a la evolución de nuestro lado y nos ayudaría a vencer esta clase de enfermedades. Pero entonces no ocurre así. Y una estrategia que a mí se me hace muy interesante para tratar de vencer a estas enfermedades consiste en hacer mosquitos transgénicos, pero transgénicos de tal forma que algunos de los mosquitos que porten ese transgen se mueran. Entonces, ahí hay un problema. Es como poner un gen suicida adentro de los mosquitos. El problema, si nos quedamos nada más con esa definición, si ponemos un gen suicida adentro de algunos mosquitos, pues esos mosquitos se van a morir y todos los otros que no tienen el gen suicida van a seguir como si nada. No serviría de nada eso. Y entonces el chiste es poner el gen suicida de manera que al menos a veces no se note, no tenga efectos, para que esos mosquitos puedan traspasar a sus hijos el gen suicida y eso se muera. Y eso es justo lo que están haciendo distintos grupos de investigadores. De lo que se trata es de poner este gen suicida, es un gen que libera una toxina y ahorita vemos cómo, que termina matando a los bichos, se pone en los machos, pero es un gen que se arregla de tal forma que nada más se expresa en las hembras. Ajá. Entonces, los machos pueden portar el gen, pero a ellos no les va a hacer nada. Y a las hembras, o sea, si ese macho tiene un hijo, una hija, y esa hija hereda ese gen
suicida, lo que pasa es que ese gen se expresa en los primordios de alas, hace que no se desarrollen bien las alas, las moscas, los moscos hembra no pueden volar y se terminan muriendo de hambre y de esa manera los matan. Y entonces lo que podemos hacer es crear en el laboratorio un montón de machos que porten este gen, que a ellos no les va a hacer nada. Después de que tengamos un montón de estos moscos macho, los liberamos en el campo. Para fines prácticos, esos moscos machos son tan buenos para reproducirse, encontrar pareja y sobrevivir como los moscos normales, y entonces van a competir con esos moscos normales, y muchos de los hijos de la siguiente generación van a ser portadores de ese gen suicida. Y todas las hijas que porten ese gen suicida se van a terminar muriendo, ¿sí? Y entonces si nosotros logramos liberar a un montón de moscos con este transgen, lo que hacemos es que van a tener un montón de hijos e hijas, y a la siguiente generación lo que vamos a tener es que el número de hembras va a ser mucho menor. Y si hay muy pocas hembras, pues va a costar más trabajo que se reproduzcan, y entonces a la siguiente generación la población de mosquitos se va a reducir drásticamente, ¿no? Y este tipo de enfoques puede ser muy, muy útil para reducir los efectos de esta enfermedad, para reducir la transmisión de esta enfermedad. Hay distintos grupos trabajando en esta clase de enfoques. Hay incluso ya ensayos experimentales en grandes áreas, y parece que más o menos funciona. Hace falta avanzar más para ver qué tanto efecto tiene esta cosa. Pero si ven, lo importante de esto, lo que quiero enfatizar, es que nosotros estamos controlando cómo es la expresión de los genes y qué propiedades tienen los genes que estamos metiendo y en quién los ponemos, y armando este caballo de Troya con los mosquitos macho. Nosotros estamos ingeniereando, diseñando desde el principio cómo queremos que ocurra el proceso evolutivo, ¿no? Y es un ejemplo que se me hace bonito de cómo podemos usar a la evolución para resolver cuestiones prácticas que afectan la calidad de vida de las personas, ¿no? Y evitar la muerte de un montón de personas. ¿Queda clara la estrategia para todo el mundo? Sí. Tengo una pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, ¿Quién ¿no está hablando, tendrá, perdón? Para Efraín, saber. Efraín, sí, dinos. ¿no tendrá algún impacto eso en otras como especies de animales? O sea, imagínese, digo, a nadie le gustan los mosquitos, pero deben tener alguna función, ¿no? En la naturaleza. Sí, y en parte eso es algo que, o sea, sí, pudiera haber otros animales que se comieran esos mosquitos y esos animales pudieran tener efectos beneficiosos, por ejemplo, para el mantenimiento de la diversidad, etcétera, etcétera. Y sí, es uno de los riesgos y es algo que se tiene que medir en estos ensayos experimentales, ¿no? O sea, sí, no, con lo que sabemos ahorita, no es suficiente como para decir que esta es la solución, la mejor solución al problema, pero al menos es una solución que está viva, ¿no? Que tiene potencial. Pudiera ser que dentro de unos años nos enteremos, no, pues por aquí no era porque tiene consecuencias que son malas, y no, hay que buscarle por otro lado, ¿no? Sí es una posibilidad, pero al menos hasta ahorita es una posibilidad nada más, ¿no? Ahora, no necesariamente tienen una función, ¿no? No es de que todas las cosas en la naturaleza están ahí por alguna razón, como con las características de los organismos, ¿no? De la misma manera que no todas nuestras características nos sirven para algo. Piensen en el apéndice, piensen en los lóbulos de las orejas, no es a fuerzas que los mosquitos sirven para algo, ¿no?
Sí, sí respondí la pregunta de Efraín. Ah, no, sí, sí, me quedó más claro. Gracias. Bueno, eh, para cerrar esta parte de la discusión, ya no quiero hablar de utilidades de la biología evolutiva. El artículo mencionó varias, ahorita revisamos algunas otras, y así como eso hay muchas. Pero quiero hablar de lo que a mí se me hace más interesante de la biología evolutiva. Y lo que creo que es la principal razón por la que los que nos dedicamos a estudiar la evolución es por lo que le entramos a este tema. Y para eso, para construir mi argumento, quiero hablarles del manuscrito Voynich, que les estoy mostrando en la diapositiva una imagen de este manuscrito. Este es un manuscrito que se encontró en Europa a principios del siglo pasado y que todo indica que es un manuscrito que se hizo en la Edad Media. Y tiene un montón de cosas muy raras. Parece, como podemos ver en esta imagen, un catálogo un catálogo como los muchos que se hicieron en la Edad Media de dibujos de plantas y de animales y una monografía en este sentido, ¿no? Eh, Uno de los problemas es que las plantas y los animales, o muchas de las plantas y muchos de los animales que muestra, son plantas y animales que no existen en ningún lugar, que son inventadas, o extraterrestres, o lo que sea, ¿no? Bueno, lo de extraterrestres no es cierto, ¿no? Es broma, no se lo vayan a creer. Pero son plantas que no existen en la naturaleza ni en el registro fósil, que aparentemente nunca han existido. No solo eso, además, si nos vamos al texto que tiene, no está escrito en ningún idioma que nosotros conozcamos. No es latín, no es ninguna lengua romance, de hecho, los caracteres son distintos a las letras de cualquier idioma que nosotros conozcamos. Y eso ya hace, y es un manuscrito que no es pequeño, ¿no? O sea, como pueden ver aquí, son un montón de páginas de garabatos, de lo que parecen garabatos, pero garabatos que no están desordenados, que parece que tienen un sentido. Y lingüistas y distintos estudiosos se han puesto a revisar con más detalle este texto. Y uno podría pensar, y era una de las primeras hipótesis, pues que este manuscrito era algo como una broma, ¿no? Algo que alguien había inventado y alguien se había puesto a dibujar plantas y animales que no existían y hacer garabatos al azar para hacer parecer que era un texto serio, ¿no? Sin embargo, los lingüistas se pusieron a analizar los patrones y encuentran que no parecen hechos al azar. Ustedes saben que en los lenguajes hay ciertos patrones que son recurrentes. Por ejemplo, que la mayor parte de las palabras tienen vocales, que hay ciertas combinaciones de letras que se repiten más que otras, hay ciertas combinaciones de letras que nunca ocurren juntas, y patrones de ese estilo. Y encuentran que los garabatos que aparecen en el manuscrito Voynich siguen este tipo de patrones y por lo tanto parece que no está escrito al azar, parece que sí es un idioma genuino, un idioma en serio. Y entonces lo que algunas personas pensaron es que en realidad estaba escrito en clave, ¿no? Como si dijéramos,
un simbolito que nosotros vemos en realidad representa a otra letra, otro simbolito representa a otra letra y está escrito en clave. Pero ha habido, desde el descubrimiento de esta cosa, ha habido un montón de especialistas que se dedican de lleno a estudiar esto para ver qué es lo que significa, si está escrito, para romper el código, para encontrar cuál es la clave de este manuscrito, y no han podido hacerlo. De hecho, hay personas que han dedicado su vida académica entera al estudio de este manuscrito. Y por todo lo que conocemos ahorita, lo más probable es que este manuscrito sí sea una falsificación, una broma que alguien hizo para sacarle dinero a algún millonario europeo y vendérselo como una reliquia rarísima. Pero a pesar de eso, las propiedades de este manuscrito le llaman la atención a un montón de gente. Y lo que quiero decir con este ejemplo, y por lo que lo traigo a colación, es porque este manuscrito, independientemente de que sea útil entender cuál es el código, qué es lo que significa, quién lo hizo, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, independientemente de la utilidad de eso, es un misterio. Y es un misterio que a la gente que estudia esto se le hace súper interesante y tanto como para dedicar todo su trabajo, el trabajo de toda su vida, a estudiar esto. Y yo creo que algo así es como lo que pasa en muchas disciplinas científicas, no nada más en biología evolutiva, pero también en biología evolutiva, que independientemente de todas las cosas para las que pueda ser útil la biología evolutiva, lo que nos permite es aproximarnos a la solución de un misterio. Y eso, para mí, y para y para muchos otros, es suficiente motivo para dedicarle la vida al estudio. La solución de misterios es algo que a quien está tratando de solucionar ese misterio lo llena, lo satisface y le da una vida mucho más entretenida, mucho más divertida, mucho más emocionante que a las personas que no están resolviendo un misterio, ¿no? Y es lo mismo que pasa con la biología evolutiva. La evolución es un misterio enorme, hay un montón de cosas que todavía no entendemos a pesar de todos los años que hemos dedicado la humanidad a estudiarla, y es un misterio apasionante, y la mayor parte de las personas que estamos metidas en eso, estamos metidos en la solución de ese misterio, estamos metidos no pensando en todo lo que vamos a solucionar. No es que seamos personas muy buena onda, que queramos salvar a mejorar la calidad de vida de las personas, ni nada de eso, sino que tenemos un misterio que nos carcome el alma y que queremos contribuir a resolverlo. Y esa clase de vida es una vida pues muy rica y muy sabrosa, ¿no? Y entonces, aunque no sirviera para nada la biología evolutiva, así como no sirve para nada el manuscrito Voynich, vale la pena invertirle tiempo, invertirle coco, invertir recursos en la solución de ese misterio, porque de la solución de esos misterios sale algo que nos hace humanos, que nos hace mejores como personas, ¿no? La sensación de triunfo, la sensación de conocer mejor cómo es el universo, y posiblemente vamos a partir de la solución de ese tipo de misterios, vamos a encontrar también soluciones a un montón de problemas que tiene la humanidad. Con esto quiero cerrar la discusión de por qué estudiar biología evolutiva,
Y a menos que alguien tenga algún comentario, ya pasamos a otra cosa. Bueno, entonces, algo que a lo largo del curso vamos a estar repitiendo mucho es esta palabra, linaje. Y aquí es nada más una nota para recordar que cuando hablamos de un linaje, estamos hablando de un organismo ancestral y todos sus descendientes. Si nosotros lo viéramos como un árbol filogenético, pues un linaje es una rama. Por ejemplo, aquí todo este esquema representa el linaje de los vertebrados. Esta ramita de aquí representa el linaje de los pájaros y esta rama de acá representa el linaje de los anfibios. Y si ven, cuando hablamos de un linaje, hablamos de un ancestro común y todos sus descendientes. Es una rama entera la que estamos agarrando, ¿sí? Y eso, por favor, lo vamos hay que recordarlo a lo largo del curso. Lo que sigue, algo que vamos a estar utilizando mucho, es genética mendeliana. ¿Qué tanto se acuerdan de cuando vimos genética mendeliana en primer semestre? ¿Qué tan necesario es un recordatorio de genética mendeliana? ¿Alguien? ¿Genéticamente viable? Mendeliana, de Mendel. Todo el mundo lo tiene clarísimo y podemos pasar a lo que sigue, o conviene que hagamos un repaso rápido de a qué nos referimos cuando hablamos de genética mendeliana. Sí, profe. ¿Sí nos lo saltamos o sí el repaso? El repaso. Muy bien. Entonces, todo el mundo se acuerda de la historia de Mendel, ¿no? Y los chícharos, y todo eso. Entonces, vamos a tratar de avanzar muy, muy rápido, por favor, pero por favor, deténganme en cualquier cosa que no esté quedando claro, ¿no? No porque vaya rápido, significa que no nos podemos detener y repasar lo que sea con más detalle. Es muy importante para todo el resto del curso que tengamos a la genética mendeliana suficientemente clara. Entonces, lo que Mendel encontró es que, dadas ciertas cruzas, él encontraba ciertas proporciones en los hijos de esas cruzas y en los hijos de esas cruzas. Y a lo que llegó Mendel es a que sus observaciones se explicaban fácilmente con unas reglas muy simples. Y entonces, ¿cuáles eran esas reglas muy simples? Primero, que las características de los organismos dependían de algo que estaba presente en los organismos, pero que estaba presente por duplicado, ¿sí? Es decir, nosotros a ese algo le llamamos genes, él no le llamaba así, pero bueno, vamos a tomar la nomenclatura moderna, y eso significa que los organismos, al menos los organismos diploides, no las bacterias, no las amibas, pero sí los animales y las plantas, tienen 2 copias de cada gen y que cada organismo hereda cada una copia de esos genes de sus padres, ¿no? Hereda una copia del papá y una copia de la mamá y entonces tiene 2 genes que tienen que ver con la misma característica, ¿sí? Por ejemplo, genes asociados al color de la semilla o lo que sea. Ahora, esos 2 genes que heredaron del padre o de la madre pueden ser idénticos, o sea, que por chiripa el gen que heredé de mi papá y el gen que heredé de mi mamá sean iguales, y en ese caso el bicho, el hijo, tiene los 2 genes iguales y decimos que es homocigoto, y si decimos que es homocigoto, pues justo lo que quiere decir es que tiene sus 2 genes iguales como o puede heredar del papá y de la mamá
versiones distintas del mismo gen. Eso significa, por ejemplo, si estuviéramos hablando del gen de la insulina, pues yo heredo el gen de la insulina de mi papá y heredo el gen de la insulina de mi mamá, pero a lo mejor en la secuencia de letras del DNA hay algunas letras distintas en el gen que heredé de mi papá y en el gen que heredé de mi mamá. Y aunque los dos genes son de la insulina, son versiones distintas del mismo gen, porque tienen secuencias distintas. Y en genética, como le llamamos a esas versiones, son alelos. Los alelos pueden ser distintos o pueden ser iguales, ¿sí? Y si los dos alelos que yo heredé de mis padres para el gen que estamos estudiando son iguales, entonces decimos que yo soy homocigoto. Y si los dos genes que heredé de mis padres son versiones distintas, son alelos distintos, entonces decimos que yo soy heterocigoto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, todos los bichos tenemos en prácticamente todas las células, con algunas excepciones, dos copias de cada gen, ¿no? Y las excepciones son cosas como los glóbulos rojos, que no tienen ningún gen porque se deshacen del núcleo, o los gametos, y ahorita vamos a hablar de los gametos. Pero fuera de esas excepciones, en todas las células tenemos dos copias de cada gen, uno que heredamos del padre y uno que heredamos de la madre. Pero el chiste es que a la hora de hacer los gametos, en los gametos no van dos copias de cada gen, sino van una copia de cada gen. Y en cada gameto, en cada espermatozoide o en cada óvulo, ¿cuál es el gen que se pone? ¿Cuál es la versión del gen que se pone? Si la que viene del papá o la que viene de la mamá, se decide al azar. Y esto de que se decide al azar es una de las explicaciones, una de las reglas simples que da Mendel para encontrar las observaciones. ¿Eso qué significa? Que si yo soy homocigoto, para el gen que estamos estudiando, todos mis gametos van a ser iguales, porque en la mitad va a haber el alelo que heredé de mi papá, en la otra mitad va a haber el alelo que heredé de mi mamá, pero pues como todos los alelos son iguales, pues entonces da lo mismo. Pero si yo soy heterocigoto, es decir, si el alelo que heredé de mi papá es distinto al alelo que heredé de mi mamá, eso significa que la mitad de mis espermatozoides, o en el caso de las mujeres, la mitad de los óvulos que produzcan a lo largo de su vida, van a tener el alelo que heredaron del padre y en la otra mitad el alelo que heredaron de la madre, ¿sí? Y eso se decide al azar. Y entonces, a la hora de que ocurre la fecundación, a la hora de que se forma un nuevo bicho y se unen un gameto de una persona con un gameto de otra persona, pues estamos juntando esos dos alelos y otra vez estamos haciendo un bicho que tiene dos alelos de cada gen, ¿sí? Y además, la otra explicación, la otra regla que da Mendel para explicar sus observaciones es que el apareamiento de los gametos es al azar. Es decir, si estamos pensando en un heterocigoto que tiene dos alelos distintos y vamos a llamarle el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula, y ese bicho se enamora y se casa con una bicha que es también heterocigota, es decir, que tiene un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula, cada uno de estos bichos va a producir la mitad de sus gametos A mayúscula y la otra mitad de sus gametos A minúscula. Y a la hora en que nosotros decidimos juntar dos gametos de esta persona, o sea, un gameto de esta persona con un gameto de esta persona para crear un nuevo bicho, la probabilidad de que encontremos gametos de distinto tipo depende de las probabilidades de que tengamos gametos de cada uno de los tipos y el apareamiento es al azar. Entonces, si nosotros estamos diciendo que la probabilidad de que este bicho, de que el gameto del macho sea A mayúscula es 50% y la probabilidad de que el gameto de la hembra sea A mayúscula es 50%,
la probabilidad de que el hijo sea A mayúscula, es decir, que herede A mayúscula del padre y A mayúscula de la madre, va a ser 25%, es decir, 0.5 por 0.5. Y eso es porque que nosotros elijamos en el macho una mayúscula, la probabilidad de 50%, esa elección es independiente de la elección que hacemos en la hembra. Que nosotros elijamos un A mayúscula aquí no afecta de ninguna manera la probabilidad de que nosotros elijamos una mayúscula acá. De la misma manera que cuando tiramos dos monedas, ¿qué me sale en la moneda de la izquierda? No afecta de ninguna otra manera la probabilidad de qué es lo que me va a salir en la moneda de la derecha. ¿Sí? Y entonces, vamos a verlo en términos de monedas. La probabilidad de que me salga águila es 50%, la probabilidad de que me salga águila acá es 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga dos águilas? Pues es la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes es el producto de las dos probabilidades, 0.5 por 0.5, y entonces la probabilidad de que tenga águila es 0.25. ¿Hasta ahí está claro para todo el mundo? ¿Para alguien, no? Bueno, entonces tenemos que la probabilidad de que tengamos un hijo que sea A mayúscula es 0.25. De la misma manera, la probabilidad de que tengamos un hijo que sea A minúscula es también 0.25, porque es 0.5 de que el papá done un alelo A minúscula por 0.5, que es la probabilidad de que la mamá done un A minúscula. Y eso también es 0.25. Y la probabilidad de que tengamos un heterocigoto es 50%. ¿De dónde sale este 50%? ¿Alguien nos puede explicar? Porque hay probabilidad de que o sea, la probabilidad de que se haga una mayúscula y una minúscula de cada uno de los padres es el Ajá. 50%. Sí, y vamos, ¿alguien más quiere profundizar en esta explicación? Sí, que hay 25% de probabilidad que salga A mayúscula, no sé, de la madre y A minúscula del padre, pero hay Ajá. otro 25% de que sea al revés, de que sea A mayúscula, ay, ya no me acuerdo cómo lo dije, pero bueno. Ajá, pero de los padres al revés, ¿no? O sea, una es A mayúscula del padre, A minúscula de la madre, la otra es A mayúscula de la madre, A minúscula del padre, ¿no? De la misma manera que si nosotros estamos hablando de monedas, podemos tener un águila y un sello de dos distintas maneras. Podemos tener águila en la moneda de la derecha, sello en la de la izquierda, y esa combinación específica es 25%, pero también podríamos tener águila en sello en esta moneda y águila en esta otra de acá. Y eso también es 25% y las dos combinaciones nos dan el total del 50%. ¿Hasta ahí está claro para todo el mundo? Sí. ¿Sí? Bueno, al menos para mí sí. Muy bien. Entonces, si nosotros nos estamos fijando en un solo gen, esta observación basta para explicar las observaciones de Mendel. Pero ¿qué tal si nosotros nos estamos fijando en varios genes al mismo tiempo? Y ahí la explicación que da Mendel para para explicar lo que está pasando es lo que pasa con un gen no afecta de ninguna manera lo que pasa con otros genes, ¿sí? Eso es, lo que pasa con un gen es independiente de lo que pasa con el segundo gen que nosotros estamos considerando. Vamos a ver los ejemplos con un poco más de detalle.
Y les insisto, cualquier cosa que no esté quedando, que no quede clara, por favor me detienen y me dicen porque esto es importante para todo lo que sigue del curso. Dejen compartirles la pantalla más grande para mostrar el pizarrón. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un bicho que es heterocigoto, que va a tener hijos con otro bicho que es heterocigoto. ¿Sale? Y entonces, lo que nosotros tenemos aquí, algo que se me había olvidado es que algo que también estaba considerando Mendel es, o que es frecuente en muchos casos, es la dominancia. Y eso es que los heterocigotos suelen tener el mismo fenotipo que alguno de los homocigotos. Y eso significa, por ejemplo, estos dos distintos genotipos, y le llamamos genotipos a una combinación de alelos, estos dos genotipos tienen el mismo fenotipo. Y eso lo que quiere decir es que el alelo A mayúscula, en este caso, es dominante. ¿Por qué? Porque basta que tengamos un alelo dominante para que se produzca para definir cómo es el fenotipo. Y solamente cuando no tenemos ningún alelo dominante es que tenemos otro fenotipo distinto, ¿no? Entonces, en esta cruza que tenemos aquí, los dos tienen el mismo fenotipo. La mitad de los gametos de este bicho van a ser A mayúscula, la mitad de los gametos de este bicho van a ser A minúscula, la mitad de los gametos de este bicho van a ser A mayúscula, la mitad de los gametos de este bicho van a ser A minúscula, y si nos vamos a los hijos, vemos que una cuarta parte van a ser A mayúscula, una cuarta parte van a ser A mayúscula, un medio van a ser A mayúscula minúscula, y un cuarto van a ser A minúscula minúscula. Y estas son las frecuencias genotípicas en esta cruza. Pero también, si tomamos en cuenta esto, nos podríamos fijar en las frecuencias fenotípicas. Si estos tienen el mismo fenotipo que estos de acá, eso significa que 3/4 de los hijos van a tener el fenotipo dominante y una cuarta parte de los hijos van a tener el fenotipo recesivo. Y se dan cuenta de que gracias a estas cruzas y a estas proporciones, nosotros, sin hacer secuenciación ni sin hacer nada, podemos definir cómo es el genotipo de los padres. Y déjenme ser más claro en eso. Si nosotros, en lugar de esta cruza, tuviéramos esta otra cruza, si nos fijamos en estos dos padres y en estos dos padres, no veríamos ninguna diferencia, porque por la dominancia, este bicho tiene el mismo fenotipo que este otro bicho de acá, ¿sí? Entonces no podemos saber cómo es el genotipo. Pero aquí, en este caso de aquí, todos los gametos de este bicho van a ser A mayúscula, todos los gametos de este bicho van a ser A mayúscula, y eso significa que todos los hijos van a ser A mayúscula mayúscula. No puede haber heterocigotos porque la A minúscula no sale de ningún lado. No puede haber A minúscula minúscula porque la A minúscula no sale de ningún lado. Y todos los hijos en esta cruza van a ser A mayúscula mayúscula. Y en ese caso, esa es la frecuencia genotípica, pero la frecuencia fenotípica también va a ser 1. Y en este caso, viendo cómo son los hijos, podemos saber, no, pues los padres o eran homocigotos dominantes los dos, o eran heterocigotos los dos. Y gracias a las frecuencias de los hijos podemos saber. En algunos casos se va a complicar un poco más la cosa, y para saber cómo es el genotipo de los padres, tenemos que seguir más generaciones. Por ejemplo, si nosotros
si nosotros tuviéramos esta cruza con un homocigoto dominante con un heterocigoto, pues otra vez estos dos padres se ven igualitos que estos. Aquí todos los gametos son A mayúscula, aquí la mitad de los gametos son A mayúscula y la mitad de los gametos son A minúsculas, y podemos sacar las frecuencias genotípicas. ¿Cuántos bichos va a haber que sean A mayúscula mayúscula? ¿Cuántos bichos va a haber que sean heterocigotos? ¿Cuántos bichos va a haber que sean homocigotos recesivos? ¿Sí? ¿Cuántos bichos va a haber de esto? Pues tenemos que ver cuál es la probabilidad de que del padre saquemos A mayúscula 1. ¿Y cuál es la probabilidad que de la madre saquemos A mayúscula? 1/2. Y eso es, y la probabilidad de que pasen las cosas va a ser 1 por 1/2, y entonces eso significa que de estos bichos vamos a tener 1/2. ¿Cuál es la probabilidad de que del padre saquemos A mayúscula? 1. ¿Cuál es la probabilidad de que de la madre saquemos A minúscula? 1/2. Más, ¿cuál es la probabilidad de que del padre saquemos A minúscula? 0. Por cuál es la probabilidad de que de la madre saquemos A mayúscula? 1/2. Y eso es 1 por 1/2 más 0 por 1/2, que es igual a 1/2. ¿Y cuál es la probabilidad de que del padre saquemos A minúscula? 0. Por cuál es la probabilidad de que de la madre saquemos A minúscula? 1/2, y esto es 0, ¿no? Y entonces, en este caso, vamos a tener 1/2 de homocigotos dominantes y 1/2 de homocigotos recesivos. Pero si ven, en estos dos casos, todos van a tener el mismo fenotipo dominante. Y entonces, para distinguirlo, tendríamos que hacer nuevas cruces con estos hijos para distinguir cuáles de estos dos casos. Pero el chiste es que haciendo las cruces nosotros podemos saber qué es lo que está pasando y cómo eran los padres, ¿sí? Por supuesto, hay que hacer un montón de cruces en cada una de las parejas. Hay que producir un montón de hijos en cada pareja para poder encontrar cuáles son las frecuencias, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda claro lo que hice aquí? ¿Por qué estoy multiplicando y por qué estoy sumando aquí? Etcétera, etcétera. ¿O hay algo que deba de explicar mejor? ¿No? Sí quedó claro. Muy bien. Entonces le seguimos. Bueno, entonces, si nosotros empezamos a considerar varios genes al mismo tiempo, lo que dice Mendel es: lo que pasa con un gen no afecta lo que pasa con otro gen. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si nosotros decimos que este genotipo o este genotipo produce semillas que son amarillas, y este genotipo produce semillas que son verdes, lo que ya vimos nosotros ahorita es que si hacemos una cruza como esta, vamos a obtener 3/4 partes de plantas con semillas amarillas y 1/4 parte de plantas con semillas que son verdes. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Que son las proporciones fenotípicas, ¿no? Y ese 3/4 sale de un cuarto de A mayúscula mayúscula y 1/2 de heterocigotos, ¿no? Y 1/2 más 1/4 son 3/4. Y esto es el cuarto de A minúscula minúscula, que son los únicos que dan semillas verdes. Ahora, cuando combinamos características, lo que encuentra Mendel es que si nosotros decimos algo como, consideramos otro gen adicional y decimos B mayúscula o
B mayúscula, B minúscula, significa que las plantas son grandes. Y B minúscula significa que las plantas son chicas. Y hacemos una cruza donde sea un bicho que sea heterocigoto para un gen y también heterocigoto para el otro gen. Si estamos hablando de dos genes, pues cada bicho tiene dos copias de cada gen. En este caso, las dos copias del gen A son diferentes y las dos copias del gen B son diferentes. Y lo cruzamos con otro bicho que es también doble heterocigoto. Lo que encuentra Mendel es que 9/16 de los hijos de esta cruza van a ser amarillos grandes, 3/16 van a ser verdes grandes, 3/16 van a ser amarillos chicos, y 1/16 van a ser verdes chicos. ¿Quién me puede ayudar a explicar de dónde salen estos números? Estos 9/16, 3/16, 3/16 y 1/16. Todavía no lo tengo claro, o sea, tendría que recordarlo, pero era la ecuación cuadrática, ¿no? Que habíamos hablado. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere contribuir? Recuerdo que estos ejercicios los hicimos multiplicando el número de probabilidades que existía entre los genomas. Entonces, por eso salían esos. No recuerdo muy bien, o estoy recordando en el orden que se multiplicaban, pero pues multiplicábamos, ¿no? Ajá, y justo tiene que ver, si se acuerdan, lo que les dije, lo que estoy tratando de demostrar es que lo que pasa con un gen es independiente de lo que pasa con otro gen. Si nosotros tapáramos aquí lo que pasa con B, o sea, si nada más nos fijamos en esta cruza, en el gen A, ¿qué es lo que esperábamos? Pues esperaríamos 3/4 amarillos y 1/4 verdes, ¿sale? Y eso es por lo que acabamos de ver, ¿sí? Si nosotros no le hiciéramos caso al gen A y nada más nos fijáramos en el gen B, lo que esperaríamos es que 3/4 grandes, 3/4 partes de los hijos son grandes y 1/4 parte de los hijos son chicos, ¿sale? Y si nosotros estamos diciendo lo que pasa con un gen es independiente de lo que pasa con el otro gen, pues entonces la probabilidad de que encontremos algo que sea amarillo y grande es la probabilidad de que encontremos algo que sea amarillo por la probabilidad de algo que sea grande. Y si la probabilidad de que sea amarillo es 3/4 y la probabilidad de que sean grandes son 3/4, tenemos 3/4 por 3/4 son 9/16. Si la probabilidad de que sea verde es 1/4 y la probabilidad de que sean grandes son 3/4, pues la probabilidad de que sean verdes y grandes es 1/4 por 3/4, que son 3/16. Si la probabilidad de que sean amarillos es 3/4 y la probabilidad de que sean chicos es 1/4, pues la probabilidad de que sean amarillos y chicos es 3/4 por 1/4, que es 3/16. Si la probabilidad de que sean verdes es 1/4 y la probabilidad de que sean chicos es 1/4, pues la probabilidad de que sean verdes y chicos es 1/4 por 1/4 y eso es 1/16, ¿sí? Y entonces el que nosotros encontremos estas frecuencias que se explican como el producto de las probabilidades nos señala justo esa independencia, que lo que pasa con un gen es independiente de lo que pasa con el otro gen. ¿Sí? ¿Está claro para todo el mundo? Esto es
lo que describe Mendel. Pero vamos a ver en esencia qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando en estos organismos. Es decir, nosotros podríamos a partir de estas multiplicaciones, y tomando en cuenta esta observación de Mendel de que son independientes, nada más hacer estas multiplicaciones y resolver todos los problemas. Y así como lo hacemos para los fenotipos, también lo podríamos hacer para los genotipos. Por ejemplo, podríamos preguntar, no quería borrar todo. Bueno, ¿se acuerdan de cuáles eran los amarillos y cuáles los verdes y todo lo demás? Si nosotros tenemos esta cruza, nos podemos preguntar con qué probabilidad vamos a tener un hijo que sea homocigoto para A mayúscula, y homocigoto para B mayúscula. Pues sabemos, porque conocemos bien el caso de un solo gen, que la probabilidad de que saquemos A mayúscula, si nada más nos fijamos en A, es 1/4. La probabilidad de que, si nada más nos fijamos en B, la probabilidad de que saquemos B mayúscula en esta cruza, en la cruza de 2 heterocigotos para B, es 1/4. Y entonces la probabilidad de que salgan las dos cosas es 1/4 por 1/4, que va a ser un 16avo. ¿Sí? De la misma manera, podemos decir cuál es la probabilidad de que obtengamos un heterocigoto para A y homocigoto para B mayúscula en el otro gen. Pues la probabilidad de que, si nada más nos fijamos en A, la probabilidad de que tengamos un heterocigoto es 1/2. Y la probabilidad de que tengamos un homocigoto, si nada más nos fijamos en B, es 1/4. Y entonces la probabilidad de que tengamos este genotipo es 1/2 por 1/4, que es 1/8. Y otra forma de decir 1/8 es decir 2/16. Sí, lo estoy poniendo en 16avos para que al rato la suma nos sea más fácil, ¿no? Si nosotros dijéramos ¿cuál es la probabilidad de que tengamos un homocigoto para A mayúscula y un heterocigoto para B? Va a ser 1/4, que es la probabilidad de que si nada más nos fijamos en A, obtengamos A mayúscula, por 1/2, que es la probabilidad de que si nada más nos fijamos en B, en esta cruza, obtengamos un heterocigoto. Y esto es 1/8, que en 16avos es 2/16avos. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que tengamos un heterocigoto para A y un heterocigoto para B? Es 1/2 por 1/2, porque 1/2 es la probabilidad, si nada más nos fijamos en A, 1/2 es la probabilidad de que en la cruza de dos heterocigotos obtengamos un heterocigoto. Si nada más nos fijamos en B, en la cruza de dos heterocigotos, la probabilidad de que obtengamos un heterocigoto es 1/2, y la probabilidad de que pasen las dos cosas es el producto de esas dos cosas, 1/2 por 1/2, y eso es 1/4, que en términos en 16avos es 4/16avos. Y si ven, estas son todas las formas posibles en que podamos tener bichos que son amarillos y también que sean grandes. Y entonces, esta suma de acá, 1 más 2 más 2 más 4, son 9/16avos, que era la frecuencia que teníamos hace rato. ¿Sí? Pero el chiste es que, ya sea que estemos hablando de genotipos o que estemos hablando de fenotipos, el producto de las probabilidades de lo que pasa por un gen por la probabilidad de lo que pasa para el otro gen nos da la respuesta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad en estos bichos antes de hacer estas multiplicaciones? La clase acaba a las 11, ¿verdad? Sí.
Muy bien. Entonces, ¿cómo son los gametos de estos bichos? Sí, ahora no es de que lo que hay que acordarnos es que si las células normales tienen 2 copias de cada gen y las células haploides, los gametos, tienen una copia de cada gen. Eso significa que en los gametos debe de haber una A, ya sea mayúscula o minúscula, o una B, ya sea mayúscula o minúscula. Eso significa que va a haber gametos que sean A mayúscula, B mayúscula, va a haber otros gametos que sean A mayúscula, B minúscula, va a haber otros gametos que sean A minúscula, B mayúscula, y va a haber otros gametos que sean A minúscula, B minúscula. ¿Sí? Y esas son las 4 posibles combinaciones que podemos tener nosotros aquí. Si nada más nos fijábamos en el gen A, ¿se acuerdan que en esta condición la mitad de los gametos eran A mayúscula y la mitad de los gametos eran A minúscula? Y si no importa lo que pasa con un gen y lo que pasa con el otro, pues ¿cuál va a ser la frecuencia de estos gametos? Pues un medio, que es la probabilidad de encontrar A mayúscula, por un medio, que es la probabilidad de encontrar B mayúscula en el otro gen. Y entonces, gametos como este, va a haber un cuarto. ¿Cuántos gametos como este? Pues la probabilidad de A mayúscula es un medio, la probabilidad de B minúscula es un medio, y entonces gametos como este también va a haber un cuarto. Acá lo mismo. ¿Cuántos gametos como este? A minúscula va a haber un medio. ¿Cuántos gametos como este? B mayúscula va a haber un medio, y también la probabilidad de estos va a ser un cuarto, y gametos como este va a ser un medio por un medio, y también va a haber un cuarto. Es decir, va a haber un cuarto de probabilidades para cada una de las clases de gametos que tenemos en esta cruza. Si nosotros, y aquí vamos a hacer un paréntesis, si tuviéramos un bicho que fuera heterocigoto para A y, digamos, homocigoto recesivo para B, pues, ¿cuántos gametos como este tendríamos? Pues tendríamos un medio, que es la probabilidad de encontrar el A mayúscula, por 0, porque aquí no hay B mayúscula y eso es igual a 0. ¿Cuántos gametos que sean A mayúscula, B minúscula? Pues habría un medio, que es la probabilidad de encontrar A mayúscula, por 1, que es un medio. ¿Cuántos gametos A minúscula, B mayúscula? Habría un medio por 0, y eso es igual a 0. ¿Y cuántos gametos A minúscula, B minúscula? Pues habría un medio por 1, y eso es igual a un medio, ¿no? Y entonces en esta circunstancia nada más habría gametos de este tipo, la mitad, y la otra mitad serían gametos de este tipo, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir en este caso de acá. Para el otro padre, las frecuencias de los gametos van a ser iguales, ¿no? Porque este genotipo es igual que este genotipo, y entonces las frecuencias de los gametos van a ser exactamente iguales que las que tenemos. Y con esto nos podemos preguntar, si ya tenemos estos gametos, estos espermatozoides, esas frecuencias de espermatozoides y frecuencias iguales para las frecuencias de los óvulos, ¿con qué frecuencia vamos a encontrarnos hijos que sean así? Pues lo que tenemos que preguntarnos es, ¿de qué manera podemos combinar a los gametos para producir a este genotipo? Nada más hay una forma de hacer un bicho como este. Y eso es agarrar un espermatozoide de este tipo y también un óvulo de este tipo. Y entonces la probabilidad de que tengamos un bicho como este va a ser igual a un cuarto por un cuarto, que es igual a un 16avo, que era lo que teníamos, lo que habíamos calculado desde hace rato. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo?
¿Qué tal si ahora nos preguntamos, dadas estas frecuencias de espermatozoides y frecuencias iguales de óvulos, ¿con qué frecuencia vamos a encontrar un organismo que sea así? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien me la puede dar? Sería un medio por un cuarto, ¿no? Y eso es ¿Y de dónde sale ese un medio por un cuarto? Porque la probabilidad que tengamos A mayúscula y A minúscula es de un medio. Ajá, sí, si lo hacemos como hace rato, tienes toda la razón. Bueno, o sea, de cualquier manera vas a tener toda la razón, ¿no? Pero lo que estás haciendo ahorita es justo lo que hicimos hace rato, cuando no estábamos fijándonos en los gametos, ¿no? Decíamos, sí, dada esta cruza, la probabilidad de que tengamos un heterocigoto es un medio, dada esta cruza, la probabilidad de que tengamos un homocigoto es un cuarto, y un medio por un cuarto, y de ahí sale un octavo, que es lo mismo que 2/16. Pero si nosotros tratamos de llegar al mismo resultado, pero desde los gametos, ¿cómo le hacemos? Tenemos que ver, y si todo está bien, nos debería de dar lo mismo. Tenemos que ver qué combinaciones de gametos nos producen este genotipo. Y hay una forma de construir este genotipo es, si agarramos un espermatozoide que sea así, y déjenme cambiar de color para que se note. Podemos agarrar un espermatozoide que sea así, y si agarramos este espermatozoide, ¿cómo tiene que ser el óvulo para que tengamos a este bicho? Y el óvulo lo vamos a poner de color rosa. Si el espermatozoide es así, el único óvulo que nos produciría este bicho es este de acá, ¿no? Porque tiene que ser B mayúscula, tiene que tener también B mayúscula, pero tiene que tener A minúscula. Y el chiste es que de esta combinación, la probabilidad de que esta cruza nos dé este bicho es un cuarto por un cuarto. Y hasta ahí llevamos un 16avo. Decíamos que nos debía de dar 2/16. ¿Qué es lo que no estamos considerando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Alguien? Aquí lo que hicimos es, tomamos un espermatozoide de este tipo y un óvulo de este tipo. Pero así como hicimos eso, otra forma de hacer este bicho es si tomamos un óvulo de este tipo y un espermatozoide de este tipo de acá. Y eso va a ser, le sumamos, porque es un caso aparte, un cuarto por un cuarto, y esto es igual a 2/16, que era el mismo resultado que teníamos desde antes. ¿Sí están de acuerdo en que esto está bien? Uno se refiere a los genes de la mujer y el otro es del hombre, por eso lo hacemos 2 veces. Lo hacemos 2 veces porque el gameto A mayúscula, B mayúscula pudiera ser del hombre, o pudiera ser que el gameto A mayúscula, B mayúscula fuera de la mujer. Hay dos formas, lo que quiero decir es que hay dos formas de hacer este genotipo. A mayúscula, B mayúscula del macho y A minúscula, B mayúscula de la hembra, o A mayúscula, B mayúscula de la hembra
y A minúscula B mayúscula del macho. Y esto es uno de esos casos y este es el otro de esos casos. ¿Sí? ¿Se aclaré las cosas? Sí, gracias. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, este camino es más latoso, más rebuscado que lo que hicimos hace rato. Ustedes, por sus clases de prepa, a lo que están acostumbrados, la manera en la que los pervirtieron, es a resolver esta clase de preguntas con un cuadro de Punnett. Y lo que se está haciendo en el cuadro de Punnett es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, nada más que el cuadro de Punnett lo hace sin que pensemos, ¿no? Como una receta sin que nos fijemos qué es lo que está pasando. Vamos a resolver esto utilizando un cuadro de Punnett ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para armar nuestro cuadro de Punnett? Lo primero que tenemos que decir es definir cómo son los gametos del macho. ¿Y cómo son los gametos del macho? Pues tenemos de cuatro clases. Y eso es justo lo que hicimos nosotros al principio. Decimos, pues está la clase A mayúscula, B mayúscula, está la clase A mayúscula, B minúscula, está la clase A minúscula, B mayúscula y está la clase A minúscula, B mayúscula. ¿Sale? Y todos estos gametos tienen la misma probabilidad. Hacemos lo mismo para la hembra. En este caso, los gametos son iguales. A mayúscula, las clases de gametos son las mismas. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula. Ay, aquí me equivoqué. Esta era B minúscula. Y ese es uno de los riesgos de los cuadros de Punnett, ¿no? Escribiendo tanta letra es muy fácil equivocarse. A minúscula, B minúscula. Y entonces, tenemos un montón de cuadritos. Si se fijan, vamos a tener nosotros 16 cuadritos y eso ya nos indica una similitud entre las dos cosas que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, en esta cruza de este gameto con este gameto, pues vamos a tener A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, y esta celda es la única que nos produce este genotipo, A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, y por eso sacamos un 16avo. Y entonces, resolviendo todo este cuadro de Punnett, también llegábamos a un 16avo. Para la otra pregunta, ¿cómo era? ¿Cuáles celdas son las que corresponden a mayúscula? ¿Cómo era? Era el otro genotipo que estábamos viendo, según yo, era A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Sí? ¿Sí era ese? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las celdas que corresponden a este genotipo? Pues una es la celda que corresponde a este gameto y a este otro gameto de acá, ¿no? Este produce A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Cuál es la otra? Pues esta de acá, que corresponde a A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Y son las únicas dos celdas que corresponden a este genotipo. ¿Qué significa eso? Que aquí, para este bicho, que es el primer término de la suma, tenemos este gameto por este gameto, y la otra forma es la misma combinación de gametos, pero al revés, tomando el A mayúscula, B mayúscula, no del padre, sino de la madre, y tomando el A minúscula, B mayúscula, no de la madre, sino del padre, ¿sí? Y esos son los dos casos que nosotros estamos viendo para llegar a ese 2/16avos. Y así podemos hacerlo para todos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, la otra razón por la que no recomiendo yo hacer cuadros de Punnett
además de que porque es fácil equivocarnos, es porque yo les puedo poner en el examen o se pueden topar en la vida real con un problema como el siguiente. Imaginemos que tenemos un bicho que es A mayúscula mayúscula, B mayúscula B minúscula, C mayúscula C minúscula, D minúscula D minúscula, que se va a cruzar con un bicho que es A mayúscula A minúscula, B mayúscula B mayúscula, C mayúscula C minúscula, D mayúscula D minúscula. Si ustedes fueran a hacer el cuadro de Punnett de esta cruza, necesitarían hacer un cuadro de Punnett enorme, porque ¿cuántos gametos habría? Por ejemplo, si todos fueran heterocigotos, ¿cuántas posibles clases de gametos habría? Sería 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la 4 son 16. Y el cuadro de Punnett que ustedes tendrían que armar sería de 16 por 16. Y 16 por 16 son 256. Y en llenar un cuadro de Punnett de 256 celdas, nunca van a acabar. Y cuando acaben, se van a ver equivocado, ¿no? No es negocio. En cambio, si aquí yo les pregunto, ¿con qué probabilidad en esta cruza van a tener un bicho que sea heterocigoto para todos los genes? Lo pueden resolver muy fácilmente. ¿Cómo? Pues haciéndole caso a Mendel y sabiendo que podemos partir la pregunta para cada uno de los genes. Podemos primero nada más hacerle caso a A y decir, si tenemos una cruza de un homocigoto dominante por un heterocigoto, ¿con qué probabilidad vamos a tener un heterocigoto? Y la respuesta es un medio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque de este a fuerzas vamos a sacar A mayúscula, con probabilidad de 1 vamos a tener A mayúscula, y la única forma de hacer un heterocigoto aquí es si de este sacamos una minúscula, y eso va a ocurrir con probabilidad de un medio. Y la probabilidad de que pasen las dos cosas es 1 por un medio, que es un medio. En esta, ahora nos fijamos nada más en B. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta cruza de un heterocigoto por un homocigoto dominante tengamos un heterocigoto? También va a ser un medio, ¿no? Y eso es porque de aquí vamos a sacar a fuerzas con probabilidad de 1 B mayúscula, de aquí con probabilidad de un medio vamos a sacar la B minúscula que nos faltaba para armar este bicho, y la solución para B es un medio. ¿Con qué probabilidad vamos a tener algo que sea heterocigoto en esta cruza de dos heterocigotos? Pues un medio, porque habíamos visto que la cruza de dos heterocigotos la mitad de las veces genera un heterocigoto. ¿Y con qué probabilidad vamos a tener un heterocigoto en esta cruza? También va a ser un medio, porque es el mismo caso que vimos hace rato. Y entonces, rápido, sin haber hecho todo el cuadro, ni haber hecho nada muy elaborado, sabemos que la probabilidad de que este bicho y este bicho tengan un hijo así va a ser 1 medio a la cuarta. Y 1 medio a la cuarta es un 16avo. Y esto es mucho más eficiente y mucho menos propenso a errores que construir un cuadro de Punnett. ¿Está claro lo que hicimos aquí para todo el mundo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí queda claro. Muy bien. Para confirmar que todo esté bien, en la clase del viernes les voy a dejar algunos ejercicios, nada más para que revisen ustedes que está quedando claro y podamos seguir avanzando. Por lo pronto, ahí dejamos la clase de hoy y muchas gracias por atenderme. Nos vemos el viernes. Si no hay ningún comentario, duda ni nada antes de cerrar.
No hay nada, muchas gracias. No, a ustedes, nos vemos el No, viernes. nada. Gracias, Doc. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe.